que comience la grabación. ¿Sí? Démosle un tiempito. Perfecto. Bienvenidos, estimados estudiantes. Buenas tardes. Esta es la segunda clase grabada, la actividad número 2, y la hemos llamado nosotros refrentado y cilindrado. Bien, después de haber aprendido a medir con el calibrador, pues lo que nos compete es ya ingresar al taller de máquinas de herramientas de mecanizado, utilizar la máquina herramienta llamada torno, ¿sí? Y empezar a fabricar elementos mecanizados, en este caso ejes. ¿Como cuáles? Como este. Este es un ejemplo, ¿no? Tengo un eje, en este caso este es un eje de aluminio, ¿sí? Y lo que he hecho pues es darle unas características especiales. He reducido el diámetro, ¿no es cierto? Sí, tengo acá un diámetro mayor, uno menor, ¿sí? He ajustado estas superficies, las cuales las llamamos caras, ¿sí? Y lo que he hecho es darle una planicidad y una perpendicularidad con respecto al eje. ¿De acuerdo? Igual en la parte posterior, si se logra apreciar un poco, aquí tengo un diámetro menor, un diámetro mayor, y nuevamente tengo aquí una planicidad en esta superficie. Igual en este tipo de ejes, que es el que utilizamos nosotros en la actividad anterior de dimensiones, pues también tengo, miren, un cambio de diámetros, ¿no es cierto? Sí, un cambio de diámetros, ¿sí? Y también tengo un trabajo en las superficies, ¿de acuerdo? Sí, en las caras laterales está trabajado y a eso le llamaremos refrentado y cilindrado. Bien, para ello hemos preparado una presentación, ¿de acuerdo? Y vamos, por favor, a ingresar en ella. Permítanme, vamos a colocarle. Perfecto, está aquí mi Flipped Classroom. ¿Sí? Vamos a poner en presentación y vamos a empezar. Ya sabemos que una clase grabada pues la llamamos Flipped Classroom. En este tema es procesos de refrentado y cilindrado en torno convencional. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues aplicar las técnicas de preparación, reglaje y puesta a punto de las máquinas de herramientas y accesorios para realizar el mecanizado por arranque de viruta y realizar los procesos de mecanizado convencional por arranque de viruta. Es decir, aquí vamos a tener desprendimiento de material. ¿Sí? Nuevamente empezaremos con una frasecita motivacional y es: el trabajo más productivo es el que sale de las manos de una persona contenta. Víctor Pauchet. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos aquí, ya hemos visto previamente con ustedes lo que es el torno, hemos analizado en teoría, sí hemos visto las partes constitutivas y los parámetros que se deben visualizar siempre en una máquina herramienta como estas. Ya vamos a ver después cómo manejar una de estas. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues el eje que yo les he presentado con anterioridad, ¿no es cierto? Sí, este eje va a ingresar aquí en el mandril y va a ser trabajado mediante un buril que se coloca, perdón, acá en el chariot porta herramientas. ¿Sí? Generalmente cuando yo compro el material no me viene de las dimensiones exactas ni tampoco viene con cortes precisos, ¿no? Esto siempre es así. Yo lo que voy a tener es un material como el que está acá, esto simboliza un eje, ¿no es cierto? Y las superficies o caras laterales no vienen perpendiculares, por más que yo corte con una sierra eléctrica, pues siempre va a tener sus imperfecciones y por eso lo he graficado aquí con este rayado para ejemplificar esa deformidad con la que viene el material. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Pues lo primero que tengo que hacer es arreglar esa deformidad y a ese arreglo de esa cara la vamos a llamar refrentado. ¿Qué es lo que hago? Pues va a girar el elemento y a lo que va girando el elemento va a penetrar un buril o cuchilla y va a reparar, ¿sí?, esta superficie o esta cara. Y a eso le vamos a llamar refrentado. Para ello tengo pues un pequeño videíto, ¿no es cierto? Sí, vamos a tratar de adelantarle un poquito para que usted pueda observar aquello, ¿no? Si usted ingresa a la clase, pues podrá observar el video en plenitud. Son 2 minutitos de video, no es mayor. Sí, entonces esperemos un momentito y vamos a ver cómo trabaja esta cuchilla. Mire, eso es el refrentado, ¿sí? Es darle una planicidad a la cara lateral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y después tengo el siguiente proceso que es el cilindrado, es decir, reducir los diámetros desde el original a uno de menor escala, dado una dimensión o una necesidad específica. Sí, para ello vamos a observar, por favor, el siguiente videíto. Vamos a ver cómo pasa la cuchilla. Va a ser una primera pasada en blanco y luego sí va a realizar un cilindrado como se debe. Atención, por favor. Ahí está la pasada en blanco.
Ahora va a reducir el material, ¿sí? Va a reducir el diámetro. ¿De acuerdo? Esperemos un momentito y vaya a reducir. Ahí tengo una reducción del diámetro. Miren, eso de allí es básicamente un cilindrado, ¿sí? Entonces tengo allí los dos trabajos, tanto el refrentado como el cilindrado. Ahora vamos a verlo ya en un video. Sí, por favor, pongamos atención al video, permítanme, voy a verificar que esté colocado el audio, ¿sí? Y vamos a proyectar nuestro videito, ¿sí? Como ya saben, mis estimados, ¿sí? Este video tiene un link y ese link ya está, usted lo tiene compartido en el chat de la clase, ¿sí? Y para los que vean este video en años posteriores, no tengan acceso a este canal, pues quedará grabado en YouTube y el acceso a este video quedará el enlace en la parte inferior, ¿no? Antes de comenzar, debemos tener en cuenta que la altura de la máquina es la correcta respecto al operador, que el suelo está seco, es no deslizante y tiene una fácil evacuación de virutas, y que el operador utiliza la indumentaria de trabajo adecuada, botas antideslizantes, puños de las mangas bien ceñidos, gafas homologadas, guantes, etc. Durante las operaciones de mecanizado, las protecciones y carenados deben de encontrarse protegiendo al operario, cubriendo la zona de mecanizado. Hay que comprobar, por lo tanto, que la máquina está en buenas condiciones de trabajo y que los dispositivos de seguridad de la máquina se encuentran activos. Además del correcto orden del puesto de trabajo, debemos cuidar la iluminación del mismo, que será suficiente y, si es posible, provendrá del lado superior derecho. Una vez conseguidos todos los requisitos anteriores, podemos comenzar con el proceso. En esta práctica, a partir de este material en bruto, queremos conseguir esta pieza. Las dimensiones del material de partida y las dimensiones y forma de la pieza terminada aparecen reflejadas en el plano y en la hoja de procesos. En primer lugar, hay que comprobar que las dimensiones del material de partida son las indicadas en los planos. Antes de amarrar la pieza, limpiamos las garras. Después montamos la pieza en el plato universal con la ayuda de la llave correspondiente. Para evitar la colisión entre la herramienta y las garras, dejamos un voladizo de aproximadamente 5 milímetros más que la longitud total que se va a mecanizar en esta atada. Después de amarrar la pieza, no debemos olvidar retirar la llave. Habiendo calculado las revoluciones por minuto, seleccionamos la posición correcta de las palancas en la caja de velocidades. Una vez limpio el porta, colocamos la plaquita en él. En esta ocasión estamos trabajando con una herramienta de plaquitas intercambiables de metal duro. Es el momento de colocar la herramienta en el portaherramientas una vez hayamos limpiado este. Comprobamos que la punta de la plaquita esté a la altura, es decir, en la horizontal del eje de giro. Si esto no ocurre, utilizaremos el sistema que incorpora la máquina hasta lograr la posición correcta. Una vez que la plaquita está a la altura, amarramos con la llave de torreta. Para prevenir accidentes, deberemos evitar colisiones entre los elementos que estén en movimiento. Por ello, comprobamos que tanto el carro longitudinal como el transversal están en zona segura. Ya podemos poner en marcha la máquina, comprobando que el sentido de giro es antihorario. A continuación, tomaremos referencias sobre el eje Z. Para ello, aproximamos el carro longitudinal hasta que la herramienta haga contacto suave con la cara frontal de la pieza que está girando.
Una vez hecho contacto, hacemos coincidir los ceros del tambor graduado de los ejes. Efectuamos la misma operación sobre el eje X. El orden de las operaciones necesarias para la consecución de la pieza es: primero refrentado, segundo cilindrado. La profundidad para las pasadas de refrentado de esta pieza es de 0,5 milímetros. Tras la última pasada de refrentado, retiramos la cuchilla hasta la cota de referencia X anteriormente tomada. Después cilindramos, realizando sucesivas pasadas de 2 milímetros de diferencia de diámetros, hasta alcanzar el diámetro de 30 milímetros. La longitud de cilindrado será, como se indica en el plano, de 40 milímetros. Ok, listo. Bien, mis estimados, entonces tenemos aquí ya un video que es el refrentado y cómo se realiza el cilindrado. Eso lo vamos a realizar nosotros en la futura clase que tenemos ya en taller. Algo importante, algo interesante que vimos en este video es que dice que tenemos que colocar las RPMs en el torno. Bien, como ustedes en clases anteriores ya hemos evaluado estas partes y cuando vimos el taladrado en primer año, ¿no es cierto? También vimos lo que era la velocidad de corte. Para ello tenemos una tabla, si usted se fija, la tablita que tengo aquí al lado derecho, es la misma tabla que tengo yo colocada en el taller de ajuste mecánico y también en el de mecanizado, ¿no es cierto? Y ya sabemos nosotros que aquí tenemos los tipos de trabajos que voy a realizar. Usted sabe que la velocidad de corte depende del material a trabajar, la herramienta que voy a utilizar y el trabajo que voy a realizar. ¿Sí? Entonces aquí tengo yo un trabajo, este caso va a ser un torneado exterior, la herramienta va a ser ERE, es decir, acero rápido, ¿no es cierto? Eso ya sabe usted, una HSS, y el material con el cual yo voy a trabajar, pues es un acero extra blando. Entonces, para este caso, me guío en la tabla y me dice, torneado exterior, desbastado, herramienta ERE, acero extra blando, pues la velocidad de corte será 60 metros por minuto. Bien, esa es la velocidad de corte. Como usted sabe ya desde los años anteriores, la velocidad de corte me sirve a mí para calcular los RPMs, que es lo que yo coloco en el torno. Siempre, siempre la pregunta es los RPMs. ¿De acuerdo? Entonces, despejo de la fórmula anterior, ¿no es cierto? De la fórmula de la velocidad de corte, que es igual a diámetro por pi por n sobre 1000, despejo n, que son los RPMs, y va a ser igual a que a la velocidad de corte por 1000 sobre diámetro por pi. Y aquí tengo yo los datos de los elementos. En este caso, la velocidad de corte es de 60, tengo el factor de corrección de 1000, el diámetro que es 25 milímetros, es decir, el eje que usted va a adquirir va a tener 25 milímetros de diámetro, ¿sí? Y pi, que es una constante, ¿no es cierto?, de toda circunferencia, que nosotros la vamos a poner siempre como 3.1416. ¿Sí? De acuerdo con esos datos, pues nosotros sacaremos las RPMs necesarias para poder tornear esto. Bien, ¿para qué me sirve eso? Pues tengo yo entonces aquí una hoja de proceso muy similar a la que acabamos de ver en el video, y este es el eje propuesto que yo le doy para realizar en el periodo. Sí, es decir, este eje vamos a hacerlo nosotros, vamos a fabricarlo. ¿Y qué es lo que va a hacer usted entonces? Pues viendo los diámetros que tengo aquí, ¿no es cierto? Un diámetro de 15 milímetros, ya sabemos que el material es extra blando, la velocidad de corte es 60. Lo que va a hacer usted es calcular los RPMs necesarios para hacer este trabajo de 15 milímetros, para utilizarlo cuando tengamos 24 milímetros, para cuando tengamos 16 milímetros y para cuando tengamos 10.5 milímetros. ¿De acuerdo? También tengo acá un ranurado que está a 12 milímetros. Entonces, con esos diámetros, nosotros vamos a calcular las RPMs. ¿Por qué? Porque la próxima clase, cuando lleguemos ya al taller, usted se acercará, estará frente a la máquina herramienta y lo primero que tiene que hacer es parametrizar, es decir, colocar los RPMs en la máquina. Bien, mis estimados estudiantes, esta hoja de proceso también está ya ubicado en el chat de la clase para que usted pueda realizar esta actividad.
¿sí? Y para los que queden en años posteriores, ya sabemos, ¿no? Quedará el link en la parte inferior. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para la próxima clase, mis estimados? Primero, cogemos, descargamos la hoja de proceso y calculamos los RPMs para cada diámetro que tenemos en esa figurita. Necesitaremos llevar, obviamente, el calibrador pie de rey, ya sabemos, es nuestro instrumento amigo, el cual debemos llevar siempre a clases. Vamos a tener que comprar un acerito, si bien en las tablas dice que es un acero extra blando, aquí en el mercado nacional en Ecuador lo conocemos como eje de transmisión, ¿sí? Y de acuerdo, y vamos a pedir que sea de un diámetro de 25 milímetros por una longitud de 100 milímetros. Los EPPs que usted ya los conoce de la materia de seguridad, ¿no es cierto?, de seguridad industrial, ya se le ha indicado a usted cuáles son los EPPs, es decir, los equipos de protección personal. ¿Sí? Lo que es las herramientas y los accesorios, es decir, buriles, es decir, accesorios para usted que pueda montar los elementos en el torno, pues los proveerá este servidor. Bien, mis estimados, esa es la actividad propuesta para la siguiente clase. ¿Sí? Espero que todos estemos bien y nos encontremos en los talleres de mecanizado la siguiente clase. Bien, mis estimados, tengan un buen día. Saludos cordiales. Que pasen bien.